Roberto, bienvenido a Radio High, ¿cómo estás? Gracias, Miguel, por invitarme y por la introducción. ¿Por qué te dio? Porque yo digo, podrías estar disfrutando de la vida, de la familia, qué sé yo. No te faltan líos empresarios. Además de eso tenés una trayectoria familiar en otro mundo que está con la política pero que no está. ¿Por qué te metiste en esto? Sabes que yo no me considero un casi outsider, me considero realmente de una persona que viene de afuera, que no es parte del sistema y me sigo sorprendiendo todavía, ya transitando mi segundo año como legislador porteño, de las distancias, ¿no? De lo que pasa o la lógica con la que construye lo que pasa la política, de lo que nos pasa a todos los que andamos por la vida transitando, los de a pie. Y también decirte que yo ya venía metido, pero desde el lugar más incómodo, porque hacía varios años que estaba dedicado casi exclusivamente a mi ONG, a asociar, lugar donde le dedicaba el 99% de mi tiempo a entender, a trabajar temas vinculados a la pobreza y cómo resolverlos. Y nosotros con Asociar nos metíamos en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires y muchos de Cava para tratar de entender cuáles eran los estímulos para lograr que las personas por sí solas pudieran o tuvieran el interés de ponerse de pie y resolver sus propios problemas, ¿no? La lógica inversa al existencialismo. Con lo cual yo ya lo venía haciendo en el mano a mano, desde lo chiquito, desde una ONG muy pequeña, muy voluntariosa, pero estaba metido de lleno en el barro. Esto lo que me permitió es tener otra escala, porque si hay algo que tengo que reconocer es que es verdad que la política puede transformarle la vida a las personas. A ver, dijiste muchas cosas, quiero A ver, tomar. Ya venía metido en el barro y te has metido, yo voy a decir, en otro barro. sí, peor te diría, más sucio este barro que el anterior. Porque el barro de lo anterior tenía que ver con la vocación territorial, de meterse en los problemas y de afrontarlos. Esto tiene que ver con un barro distinto, más vinculado al ego, al narcisismo, a la mala intención, al oportunismo, que además, como te decía recién, teniendo la enorme oportunidad de hacer un montón de cosas para un montón de personas, decide darle la espalda a los problemas de la gente y ocuparse solamente de los problemas de la política. A ver, vamos a aprovechar mucho A este ver, tiempo. ¿Me puedes explicar y a los oyentes cómo es posible que un país como la Argentina, vengo de un lugar que conoces bien, estuve una semana en La Pampa recién, mm, país con todos los recursos que tiene, con esta riqueza que parece inagotable, haya llegado a donde estamos? ¿Me puedes explicar? Porque la verdad que cuando me preguntan mis amigos, te pasará también de otros países que no entienden, le digo yo tampoco entiendo. A ver si vos entendés. bueno, es difícil de entender desde lo racional porque la verdad es que la Argentina no tiene problemas religiosos graves, no tiene problemas de etnias, no tiene problemas de terrorismo, no tiene problemas climáticos graves, no hemos tenido tsunamis ni terremotos, y sin embargo hemos logrado destruir autoinfligidamente todos los valores de la Argentina. Y yo creo que tiene que ver con algo que se dice que es la maldición de los recursos naturales, ¿no? Esta idea de que todo se resuelve fácil y sin esfuerzo y que somos un país rico del que nos merecemos vivir mejor. Y esta idea de que nos merecemos vivir bien y de lo que la naturaleza nos provea nos ha educado mal. Condenados al éxito. Estamos condenados al éxito. Yo creo que esa referencia habla mucho de qué es lo que somos y por qué estamos como estamos. Recién, antes del programa, te comentaba una anécdota que a mí me llamó la atención. Ayer con Caro nos invitaron a la gala de la Cruz Roja. En la mesa en la que estábamos sentados nosotros habían directores de distintos lugares del mundo, entre ellos una directora de Burkina Faso, ¿no? Un país africano con un enorme problema de pobreza, el 70% de su población sin agua potable, inestabilidad política, ahora con enormes problemas de terrorismo por descubrimiento de nuevos minerales, de este terrorismo nómade que se va moviendo en África y destruyendo y matando por negocios. Y sin embargo, en Burkina Faso tienen 10% de inflación anual, ¿no? Teniendo todos los problemas que tienen. Y yo creo que la inconsciencia y el creer, sobre todo en nuestros burócratas de turno, de que la abundancia es un factor característico de la Argentina, nos ha hecho mucho daño. Administrar lo público con total falta de responsabilidad.
Y ahí creo que nace el mal ejemplo para todo lo que nos han compartido. A ver, algunos dicen que los países tienen los políticos que se merecen y otros que se les parecen. Nunca estoy tan claro qué es lo que hemos logrado conseguir. Dijiste que estás en el barro y es un barro muy particular y Sí. venías de fuera. ¿Con qué te has encontrado ahí? Bueno, mucha... Bueno, la realidad es que dos universos. Eh, por un lado, la sensación de una desconexión que es brutal. Un montón de políticos que no entienden lo que es invertir, no entienden lo que es contratar, no entienden lo que es el dolor de la frustración de cuando uno tiene que despedir. ¿Contratarías a alguno como gerente o como empleado de tus empresas? No, la verdad que no. Porque no saben, no entienden el costo de las cosas, ¿no? Hay un principio que es muy básico, que tiene que ver con la razón por la cual existe esta ciencia, que es la economía, que es cómo se administra de mejor manera las cosas para que podamos vivir mejor, ¿no? Ujú. Y empieza uno a entender cuando asume los costos de la vida, que las necesidades son infinitas, pero el tiempo nuestro es finito. Entonces, solo por el hecho de tomar decisiones y elegir, ya uno está asumiendo un costo. Esto es lo que la política no puede comprender porque nunca le ha faltado. Siempre han tenido todo lo que han necesitado. De hecho, quizás muchas veces en exceso. Y este hecho, esta simple idea de que nosotros entendemos que nuestras decisiones tienen costos, hace que en el día a día las cosas y las decisiones sean diferentes, ¿no? Uno tiende a tratar de optimizar o asumir la responsabilidad de esa búsqueda que uno realiza. Cuando uno está en el sector privado y la cosa se funciona mal, uno quiebra. Ujú. Cuando uno está en la función pública y la cosa Parecería sale que mal, no quiebra nunca. no tiene consecuencias, Sí, ninguna. no hay costo y parecería que los fondos son ilimitados y que esa empresa, hay muchos que buscan esa empresa, uno lo ve y dice, y claro, es para el resto de la vida, porque además no son temporarios, vienen y se quedan para siempre. Bueno, y porque además en su irresponsabilidad fiscal, en la manera de administrar con esta lógica populista, repartiendo y dando lo que no es suyo, han encontrado un enorme negocio, que es el de los privilegios, el de quedarse en sus sillones atornillados por siempre. ¿Viste muchos políticos pobres de tus conocidos de esta época? No, la verdad que no. Y sí he visto muchos empresarios pobres, muchas pymes pobres, muchas personas que han invertido sus ahorros de toda la vida pobres. Y hay algo que la política nunca va a vivir, Miguel, que es que cuando uno es pyme y convive con esta coyuntura económica de degradación constante, lo que te termina pasando es que te obligan a vivir sobre el fleje, y es un fleje que no te permite margen de error. Y, y algo que los políticos nunca van a vivir, que es esta idea de que cuando vos vivís sobre lo justo, y en ese mes donde eso justo se vio alterado por una situación personal, como por ejemplo que se te enferma un hijo y tenés que salir a comprar remedios, Ujú. y esa compra de esos remedios implica que vos tengas que comerte tu capital de trabajo, y que empezás a ser un poco más pobre, porque ya tenés menos que vender, y tenés que seguir trabajando, y al mes siguiente te ocurre otra contingencia, y de a poquitito vas viendo cómo tu negocio se empieza a degradar, y empezás a entender que no tenés salida, y que de a poco te vas empobreciendo, y que por la noche ya no podés dormir, y que salir de ese negocio cuesta mucho más caro que quedarte, y sabés que vas a una muerte súbita de la que no podés reaccionar, y ahí están puestos tus ahorros, y ahí están puestas tu esperanza y tu vocación, y para lo que te dedicaste toda tu vida, y para lo que te preparaste. Y sin embargo, todos los días estás un poco peor. El síndrome del helicóptero, del chofer, de todos los privilegios y vivir casi en una burbuja, mientras alrededor, bueno, todo se cae a pedazos. Esa es un poco la síntesis de la maldición de la riqueza de la Argentina, que parecería siempre tener posibilidades de continuar y nunca hacer lo que hay que hacer. Estamos con Roberto García Moritán, como digo, un político atípico. Él cuenta viene de haber trabajado en el primer mundo del barro más difícil, que es ese barro que va creciendo y mucho, de la indigencia, de la pobreza y de todo lo que vemos Mm. cotidianamente, no hay que ir muy lejos. Y hoy está en otro barro que, como dijo, tal vez es peor incluso, porque habla del barro interior de mucha gente
Y como no solo quiero hacer catarsis con él o que él haga y explique, eh, voy a, después de un poquito de música, preguntarle, bueno, ¿cómo se hace? Si se puede salir de este barro, si es que hay alternativas, porque mucha gente está tan desilusionada, tantos empresarios, trabajadores que no llegan a final de mes, 40% por debajo de la línea de pobreza en esta Argentina, 15, 10, no sé, de indigencia, y algunos dicen, no, los políticos no sirven, ya está, basta, vamos por el outsider de turno, que no es Moritán en este caso, por lo menos por el momento, sino que alguno que dice, vamos a cambiar todo y la casta política no es la solución, seguramente está respondiendo a algo de lo que sienten muchos ciudadanos, por eso también muchos dicen que van a ir por ahí sin saber de qué está hablando. Después seguimos, ahora sí, viendo si es que hay salida. Bien, y seguimos con aquí Roberto García Moritán, es legislador de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad también muy particular, y tenemos muchos mensajes que después también, uy, no, no, el turquito dice, ya da asco vivir en este país, ¿por qué dice algo así? Ay, sí, pero si hay política no, hay que saber separar las cosas, dice, siempre digo lo mismo, porque el padre de Perón no usó, bueno, no, 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 eso no lo vamos a decir. Bueno, todos pueden seguir comunicándose, Lili también que está diciendo algo respecto de la política argentina, que para muchos es el gran problema, ¿m? No es parte del problema, es el problema, decía alguno. Roberto, decíamos, más o menos el diagnóstico lo tenemos, los que estamos más o menos conectados con la realidad lo entendemos. Ahora, ¿cómo se hace para salir de esto cuando parecería que desde la recuperación de la democracia hasta hoy no se cura, no se educa, no se come? Todo lo que dijo Alfonsín ha sido un fracaso de lo que hemos hecho y cada vez nos va peor. Y entonces aparece alguno que busca alguna solución mágica diciendo yo voy en contra de todo esto. ¿Cómo se sale institucionalmente si hay salida democrática? ¿Y cómo ves el panorama frente a lo que está pasando? Hubo elecciones el fin de semana pasado, habrá elecciones este fin de semana en el interior, que es otro país, porque también hay que decirlo, ¿no? Nosotros creemos, algo que vimos acá, que la Argentina es capital federal y no tiene nada que ver, soy legislador de la ciudad, con el país. ¿Cómo se sale? Bueno, es una pregunta difícil. Nada va a ser fácil en un país donde el 50% de su población está debajo de la línea de la pobreza. ¿No? Esto tiene secuelas que van a durar por muchos años y va a haber que asumir un compromiso de largo plazo. Por primera vez los argentinos vamos a tener que tener planificaciones de corto, de mediano y de largo. ¿Los Eh, argentinos quieren esto? Te lo pregunto porque parecería que miénteme, que quiero que me mientas, es como una variable cultural que tenemos, ¿no? Nos encantan los slogans, pero nadie quiere que le digan ¿Sabes? con trabajo, sudor y sacrificio, ¿no? No parecería que no está en nuestro ADN. Y venimos de muchos años de estado de crisis, ¿no? Si bien es verdad que no hemos vivido en conflicto bélico, ni con ningún tipo de problema geopolítico, ni nada de lo que dijimos antes, Miguel, la realidad es que el estado y vivir en situación de crisis constante y casi crónico hace y afecta nuestra autoestima, nuestra voluntad de cambio, nuestra capacidad de reacción, y somos una sociedad que está muy lastimada, muy golpeada. Pero somos los campeones del mundo, los mejores, Bueno, pero fíjate que eso, condenados al 5% de, igual que mejor que Alemania. bueno, pero eso es propio también de las sociedades que están muy golpeadas y que tienen la autoestima muy baja. Si no sos campeón del mundo, nada sirve. Ujú. Si sos segundo, sos un fracasado. Si diste lo mejor pero no llegaste, no tiene ningún sentido. Si vos sos universitario y has mejorado y has crecido socialmente y le has dado a tus hijos una mejor vida, también sos un fracasado porque no lo lograste vos. Acá no se celebran más las pequeñas victorias. Y en una sociedad donde venimos de tantos años de retroceso, de degradación de todos nuestros valores republicanos y morales, eh, tenemos que recuperar las pequeñas victorias, la celebración de las pequeñas victorias. Nosotros tenemos que entender que nada va a ser fácil, que si una familia hoy por hoy es pobre y no consigue trabajo y está fuera del sistema, su objetivo prioritario tiene que ser que sus hijos terminen el colegio y que consigan un trabajo formal. Y si ese chico consigue un trabajo formal, sus hijos van a ser universitarios. Y si sus hijos son universitarios, sus nietos van a ser
de clase media, educados y sin los problemas que nosotros tenemos. ¿Cómo se rompe ese circuito de la corrupción cultural? Porque lo que estás planteando, por lo menos de mi modesta opinión, tiene que ver con una corrupción cultural donde dentro del espacio político de aquellos que son representantes y deberían ser los espejos donde nos miremos, bueno, te dicen que eso no tiene que ver con el modelo, el modelo del esfuerzo, la meritocracia no está dentro del discurso, al contrario, somos un país que vamos para adelante, dijiste sacrificio, mediano plazo, largo plazo, en una Argentina Mm. donde en 10 minutos no sabes con qué te va a salir. ¿Cómo rompes ese circuito? Lo que define la riqueza de un país es el potencial de su sector productivo y la calidad de la educación de su gente. Y lo primero que yo le enseño a mi hija de casi 2 años es a decir gracias. Por favor y gracias. Ujú. Y nosotros hace muchos años tenemos líderes que cuando la cosa sale bien, son ellos. Yo te di la casa, yo te di la bicicleta, soy Y cuando yo. salen mal, Y es el cuando otro. sale mal, siempre es el otro. No tenemos líderes en Argentina ni que agradezcan, ni que sepan pedir perdón. ¿Y Y los argentinos qué nos pasa? Porque digo, cuando vamos a votar, vamos a ser muy concretos. No votamos por una visión superadora, vamos a decir así. Los candidatos que tienen un prontuario más o menos presentable, limpio, que tienen valores, sacan el 1,2%. Ahora vamos siempre por aquellos que tienen un prontuario que todos sabemos es del pillo de turno y parecería que nos fascina. ayer escuchaba en la radio un analista político que hablaba de que en Argentina, a diferencia de muchos de los países del mundo, sobre todo post pandemia, ganaban los oficialismos. O sea, la sorpresa era cómo podía ser que ganaran los oficialismos. Ujú. Y yo por dentro decía, qué ganas de participar en esa conversación. En Argentina ganan los oficialismos porque 20 millones de argentinos viven del Estado. En Argentina ganan los oficialismos por el clientelismo. En Argentina ganan los oficialistas y los partidos grandes porque tienen una dependencia económica con su gente que hace que tenga garantizado un piso de votos importante. Lo vimos el fin de semana recién pasado, veremos que viene el próximo. Y lo vas a seguir viendo, Miguel, La a lo pre- largo de las distintas elecciones. Lamentablemente, lamentablemente, vos tenés provincias que están cooptadas por feudos que hacen que sus provincias vivan en la pobreza y dependan de la coparticipación. Formosa va a ir por su octavo mandamiento seguido, Ujú. consecutivo, 32 años, ¿no? Y tiene el 96% de su gasto público es coparticipativo. Ahí tenés un poco la respuesta de qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es que lo que antes les alcanzaba para ese plato de comida les está empezando a dejar de alcanzar. Todo este sistema sostenido en base a dádivas y planes, un plato de comida que le tiraban a una persona para domesticarla, ya no le alcanza a esa persona, ya sigue más que nunca, te diría, está viviendo peor que nunca. Entonces ahí está la gran oportunidad. La ruptura del sistema es que nos han empobrecido tanto como país, le han quitado tanto el foco a lo productivo y a la educación, que nos han convertido en un país en el que la gente ya no puede ni siquiera vivir. Se matan por un celular. Y te voy a decir una cosa, a vos te matan por un celular, Ujú. pero entre los barrios se matan por el odio a la vida misma. O sea, el nivel de inseguridad donde están viviendo los barrios, en el conurbano, en algunos lugares del interior del país, el nivel de droga, la convivencia con el narcotráfico, nos han convertido en una sociedad peligrosa, y que Qué la está pasando cóctel, muy ¿eh? mal. Qué cóctel que hemos sabido construir. Estamos con Roberto García Moritán. Yo no sé si tenés unos minutitos más, nos vamos a pasar, que no se entere nadie, ¿eh? Vamos a ir al panorama de noticias. Después quiero hablar un poquito de economía. Ha hecho un diagnóstico que yo creo que todos, los que tenemos sentido común en esta Argentina, que es la gran mayoría, lo vemos. La pregunta es cómo se rompe con esta realidad tan difícil. Ha dicho, tenemos una oportunidad increíblemente por haber llegado a niveles de pobreza que no teníamos, pero uno siempre se pregunta
todavía cuánto más, porque parecería que siempre tenemos capacidad de aguantar y siempre encontramos algún tío, se llama el fondo, el otro, quien algunos mangos tire, lo digo así, para ir zafando, y parecía que lo único importante es la elección cuando los problemas reales siguen siendo o ocultados debajo de la alfombra o no resueltos. Vamos al panorama y seguimos unos minutitos para hablar de economía. Dijo inflación. ¿Usted sabe cuánto fue la de la ciudad este mes? Ya sabe, ¿no? El viernes vamos a hablar nacional. ¿Ya sabe cuánto está el dólar? ¿Ya sabe las otras variables? ¿Ya sabe los importadores? Vamos a hablar de economía un ratito porque él además es economista. Bien, y el pase hoy con Dani Saltzman lo voy a hacer un poquito también aquí con Roberto García Moritán. Usted sabe, legislador, hombre, como le decía, que podría estar haciendo otra cosa. Podría estar ahora abajo, por ahí en su restaurante, o podría estar con su familia. Y mire que yo lo veo a cualquiera, como muchos, en medios y tratando de trabajar y de poner, además de palabra, un poco de lo que viene haciendo, sensatez. Y no es poca cosa en una Argentina tan compleja y donde hay tantos que están ahí en esa enorme industria que es la política, que en lugar de ayudarnos, no solo nos marean, porque además, creo, y esto habla de nosotros, la condena social es la que no tenemos en la Argentina. Aquí, después de que fuiste condenado, un vicepresidente estuvo, por lo que todos sabemos, en la cárcel, y otros cuantos, sale de ahí, ni se pregunte cómo, y pasa a ser columnista de un programa de televisión, porque él tiene para enseñarnos. Aquí los delincuentes pasan a ser exponentes, en otros lugares del mundo no se atreven a salir a la calle. El cambalache argentino que hemos creado, que tiene que ver con lo cultural. Pero decíamos que el hombre es economista y entiende un poco además porque maneja empresas. No solamente maneja la empresa la política, que parecería que no importa si gasto más, menos, total, no es mi plata. Cuando se trata de uno trata de ordenarse, porque además si no va a la quiebra. Me decías algo en el panorama de noticias interesante de cómo uno debería medir la rentabilidad, su negocio, y el país es un negocio compartido. Si nos va bien, nos va bien a todos. Si nos va mal, le va mal a la gran mayoría. Hay algunos que por ahí siempre encuentran la manera de evadir su responsabilidad. ¿Cuáles son esas medidas que me planteabas? Sabés que, primero, para introducirte al tema, deberíamos entender que los burócratas de turno, quien tiene el enorme honor de conducir a un país tan lindo como la Argentina y a su gente, debería tener a un criterio un poco más sano a la hora de asumir esos cargos, ¿no? No se convierten en los dueños de la Argentina, sino en administradores de los bienes de los argentinos, ¿no? Esto me parece que es un criterio que hay que empezar a... Ahí diste una clave, después te lo voy a decir. Los burócratas, porque hay Sí. como dos mundos también dentro de la política, que en la Argentina están tan mezclados. En algunos países la política en todos lados tiene problemas, se pelean y juegan y todo lo que ya sabemos, pero hay además de los políticos que juegan al poder, por decirlo así, hay una capa luego de burócratas profesionales que no cambian con el gobierno de turno y que son muy profesionales y que actúan como deben actuar. En la Argentina basta con ser amigo para llegar a tener un cargo sin ninguna formación, y eso también me parece que es uno de los grandes problemas del Estado, más allá de todo lo que nos quieras contar. Sí, porque muchos han construido su permanencia dentro del poder en base a llenar de militancia las estructuras del Estado, ¿no? Esto para mí también es otra manera de corromper a la sociedad, porque todo destino del presupuesto que no está orientado a lo que está constituido es corrupción. Pero a la pregunta que vos me hacías, y haciendo referencia de por qué hablo de que los que tienen que comandar los destinos de Argentina, básicamente lo que tienen que hacer es administrar los recursos de los argentinos y de la manera más inteligente para poder brindarle el mejor servicio y la mejor calidad de vida a los argentinos, ¿no? Me parece que esa debería ser la concepción. En mi negocio, yo vengo de la gastronomía, de hecho tengo la suerte de tener un restaurante acá cerquita. Muy lindo. Muy lindo, que se llama Tanta. Vos tenés indicadores que te van diciendo si tu administración de tu negocio es bueno, si es sano o no lo es.
Por ejemplo, si vos estás pagando más de 6, 7% de tu facturación en alquiler, sabés que estás pagando mucho alquiler. Si vos pagás más del 30, 33% en nómina de salarios, sabés que tenés exceso de personas, tenés que buscar la manera de resolverlo. Si vos estás pagando más del 30% de food cost, tenés un problema. Vos tenés indicadores que hacen, que te permiten tener determinada rentabilidad. Números. Son números, ¿no? Vos tenés que seguir los datos. Ajá. Y en función de los datos vas tomando decisiones, ¿no? Tenés que negociar mejor con tus proveedores, comprar mejor. Hay muchas veces que te pasa donde te quedas corto, te quedas por debajo. Tenés que ver qué está pasando también, porque el objetivo es ofrecer el mejor producto, el mejor precio, para poder ser lo más competitivo. Y esto es algo que en la Argentina, por alguna razón, sistemáticamente y constantemente se le da la espalda a los datos. En el resto del mundo, si vos tenés de tu producto bruto más del 20, 22, 24% destinado al gasto público, tenés un problema. En Argentina estamos por arriba del 44% del producto bruto en gasto público. El doble de lo que en un país medianamente equilibrado se invierte en el gasto público, la Argentina lo invierte. ¿Y cuál es el problema de esto? Cuando inversores del mundo buscan rentabilidad, lo que miran son dos cosas. Cuando buscan dónde invertir, lo que miran son dos cosas. Primero es la rentabilidad que te ofrece un país en función a su carga tributaria y sus complejidades burocráticas y las contingencias laborales. Pero lo segundo es seguridad jurídica. En Argentina no ofreces ni seguridad jurídica, ni Estado de Derecho, ni reglas claras, pero tampoco rentabilidad. Entonces tenés un problema que es muy grave, que es que la irresponsabilidad de los que gestionan nuestro país han generando las condiciones muy adversas para los negocios. Y no entienden que la única manera de resolver los problemas de la pobreza es generando riqueza. Y cuando le compartís esto, que es tan obvio, no hay que leer demasiado, a los que están ahí en la política, ¿qué te dicen? Y la realidad es que ellos, primero, no creo que lo entiendan del todo, o se hacen los que no lo entienden, porque hay una conveniencia personal en que esto funcione de esta manera. Los partidos más tradicionales de la Argentina son los que más estructura física tienen. Vos vas a cualquier pueblo del interior y tenés una iglesia y tenés un comité radical. Y esto es un problema que nos cuesta a todos los argentinos mucho, que lo resolvemos con esfuerzo y con trabajo. Bien, como sabes, los tiempos en radio y tu vida también son así tiranos. Quiero ir muy directo a algunas cosas porque estamos en un contexto ya en esta Argentina siempre política, donde parecería que siempre estamos en campaña, pero ya estamos mucho más en campaña y por este año. Nombres propios, a ver qué es lo que le dirías a la gente. Algunos que están ahí, vamos a empezar por unos que conoces, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Una definición? Sí. Bueno, es una persona de trabajo. Cuando le pasás los datos, ¿entiende los datos o es un hombre que los entiende pero también mira para otro lado? No, bueno, yo tuve la suerte de aprender mucho porque no solamente estuve dentro de la legislatura, sino también estuve dentro del gabinete de la ciudad. O sea, vi cómo la ciudad gestiona algunas cosas. Yo he visto gestión en la ciudad. Ahora, no he hablado directamente de política porque entiendo que con Horacio Rodríguez Larreta tenemos diferencias ideológicas importantes. A mí me genera una gran incógnita. ¿Cómo administra? Porque todos dicen, Larreta es un buen administrador. Ese es el planteo y además se presenta. Yo no sé si es un buen administrador, porque para mí un buen administrador tiene que buscar algunas eficiencias que él no busca. Es un buen gestor. Y en los datos esos que dijiste, ¿de cuánto se destina? Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso diferente que permite algunas licencias ideológicas que en mi caso yo no las haría nunca. ¿Cómo administraría yo la ciudad? Si querés te digo, y reivindicando la vocación por el trabajo que tiene Rodríguez Larreta. Yo sería mucho más valiente, mucho más transparente, mucho más eficiente y le daría mucho más foco al orden. Yo creo que la ciudad dio un salto de calidad con el PRO. Mauricio transformó una ciudad que estaba siendo vieja, con un pésimo servicio al ciudadano, muy representada con ese sketch de Gasalla, de la administración pública, y el PRO la ha modernizado. Pasaron 16 años. Quedó estancada en el tiempo, llegó el momento de devolverle mística,
de devolverle brillo, de devolverle limpieza, de devolverle orden, y vos podés, con las tecnologías que existen, con el acceso que tenés, con las dimensiones que tiene la ciudad, resolver todos los trámites de un celular. Vos podés hacer de la ciudad de Buenos Aires la ciudad de las startups de Latinoamérica. Mm. Vos podés convertir a la ciudad universitaria en la ciudad universitaria de Latinoamérica, donde vengan los cerebros del mundo a estudiar a la ciudad de Buenos Aires. Vos tenés la infraestructura para volver a ser la cuna de la cultura de Latinoamérica. Vos tenés la capacidad por tu belleza ¿Te gustaría ser estética. jefe de gobierno? Sí, sí, la verdad que sí. Bien, sigamos con nombres propios porque Dale. son lo que la gente además está pensando, quién voy a votar. Patricia Bullrich, hablamos también de la ciudad, hablamos del país. Yo creo que Patricia Bullrich es una mujer muy valiente. Yo creo que entre Horacio, sin meterme en el interno, no me quiero meter en el interno, me estás preguntando referencias personales. Yo creo que si yo fuera del PRO, le recomendaría que resolvieran de alguna manera sus diferencias y que trabajaran juntos porque son buen complemento. La determinación y la valentía de Patricia y la capacidad de laburo de Horacio. Mm. Más nombres propios. Milei. Me parece que vino a aportarle a la agenda, sobre todo de los partidos liberales, que queremos reivindicar al sector privado, la posibilidad de poner sobre la mesa algunos debates difíciles. A mí antes, como pyme, me costaba mucho hablar de reformas laborales, actualizaciones laborales, juicios laborales. Hoy lo puedo hablar con total libertad y entiendo que es una de las batallas que tenemos que llevar adelante. No por los 6 millones que están registrados, que paradójicamente no les alcanza para llegar a fin de mes, pero por los 8 millones que no están registrados y trabajan, y por los 6 millones que están fuera del sistema laboral y no consiguen trabajo. Ahora, nosotros como Republicanos Unidos hemos capitalizado mucho de cómo ha corrido la agenda hacia la derecha o a las ideas de la libertad, porque nosotros lo que él habla en política en abstracto lo hemos convertido en ley. Nosotros de Republicanos Unidos, siendo solamente 2 diputados, logramos, gracias a que instaló temas de agenda, poder sancionar leyes importantes que mejoraron la vida de los ciudadanos y de la ciudad de Buenos Aires. Sigamos. Kicillof. Me parece que es un personaje, un marxista que hubiera sido pintoresco, un pintoresco profesor universitario de la UBA, que por circunstancias de la vida se terminó convirtiendo en un ministro de Economía malo, pésimo, y un gobernador mucho peor. Cristina Fernández. El peor mal de todos los argentinos. Alberto Fernández. Un pobre tipo. Y te lo voy a decir, yo creo que el principal error con Alberto Fernández fue que muchos creyeron que un tipo que se dedicó a la rosca política toda su vida podía convertirse un día para el otro en un estadista. Pero tuvo en un momento más de 80% de imagen positiva. Y en vez de aprovechar esa oportunidad, que es que cuando Dios te toca con la varita y te dice, este es tu momento, hizo absolutamente todo por dilapidarlo. Algunos que conoces también del riñón. López Murphy. El último gran estadista argentino. Upa. Hay que escuchar eso. Y tiene que ser parte del gabinete, sea quien sea presidente. María Eugenia Vidal tiene ¿qué? María Eugenia Vidal tiene un compromiso y una empatía muy especial. No estaba para mí todavía al 100% cuando le pidieron que asumiera batallas complejas como la de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene dentro de sus responsabilidades el tema del conurbano. El conurbano es la gran batalla que tenemos los argentinos de cara a lo que venga. No hay recuperación de la Argentina sin volver a devolverle a los vecinos del conurbano una vida digna, sin los miedos, sin los narcos, sin los tranzas, sin todos los males que conocemos que están muy presentes ahí. José Luis Espert. Me parece que hay una gran oportunidad en Espert porque todo esta construcción de agenda que hizo Javier Milei se puede materializar más concretamente en una persona como José Luis Espert. La Cámpora y Máximo Kirchner. La fuerza de choque de Cristina han captado todas las cajas, se han enriquecido, la han utilizado para hacer el mal y era una agrupación que en su momento
proponía un espíritu revolucionario y terminaban quedando como cincuentones viejos, desactualizados y chorros, oportunistas. Bien, dije que sos economista, hablaste algo de cómo medís los datos de tu negocio, tendría que ser también la manera de mirar los datos también del negocio compartido, que es un país. Eh, Estaba pensando, ¿cómo se hace para salir de la inflación que tenemos? Hablaste antes de Burkina Faso y Mm. la Argentina tiene, este mes ya tuvo, vamos a estar cerca del 8 de vuelta y seguirá en mayo incluso más. ¿Qué se hace? Porque algunos incluso dijeron, no, hay que copiar el modelo israelí. Y yo le mandé a algunos amigos decir, es imposible en Argentina copiar ese modelo, pero eso para otro día. ¿Cómo se hace? Porque no, parecería que nos hemos acostumbrado que esto es normal. Bueno, la inflación tiene dos componentes, ¿no? El principal, y muchos dicen que quizás la única verdadera razón por la cual se genera la inflación, es la emisión. La emisión es una manera de resolver y cubrir lo que vos generás como déficit fiscal. Cuando vos gastás más de lo que te entra, tenés dos maneras de resolverlo. O pedís plata prestada, la deuda pública argentina, que es un producto bruto, o emitís, ¿no? Nosotros venimos emitiendo desde hace muchos años. Ahora, ¿cuál es el problema cuando vos generás un sistema que emite y depende de la emisión para compensar su déficit? Lo que creás es una sociedad que sabe que vos resolvés los problemas de esa manera. Entonces, está sistematizada para ir generando una inflación que, dependiendo de la credibilidad que tenga un gobierno, se aumenta o baja. Cuando a esto le agregás que tenés un gobierno que está acabado, que nadie le cree, que el mundo le da la espalda, que los argentinos le dan la espalda, que ya el mercado no le cree, y el mercado no entendido como las grandes multinacionales, sino el mercado como el remisero, el almacenero, Ujú. el tipo que labura, ¿no? Porque recordemos que cada vez que un dólar sale del sistema, va debajo del colchón, es un dólar que se va de la Argentina. Y además una política económica totalmente errada, porque es una política económica sostenida solamente en el consumo. Hay Ahora, como armar un programa que no signifique una debacle en lo social para poder combatir en serio la inflación. ya tenemos una debacle en lo social. O sea, la única razón por la que los argentinos no están reaccionando de manera más, digámosle, altanera, Mm. es porque por el subsidio del Estado. O sea, ellos son los que, con vocación, hay que reconocerle que con vocación territorial, han comprado las voluntades de nuestro pueblo Mm. y está adormecido. ¿Usted quiere decir que si fuera otro el que gobierna, ya La- estaríamos sí, en sería mucho más difícil el día a el día. helicóptero estaría y todo el resto también? El descontento sería más presente sin ninguna duda. ¿Y cómo se sale de la inflación entonces? Bueno, vos tenés que recomponer tus cuentas fiscales, tenés que tener una política de estabilización monetaria, una política de estabilización fiscal y tenés que tener administradores más responsables. Yo estoy seguro, y te lo va a demostrar este año, que si nosotros pusiéramos al servicio del ciudadano las personas, no solamente que hoy están haciendo campaña y dedicándole a hacer política, y se pusieran todos a hacer su trabajo, la situación solamente por reorientar el esfuerzo de una cosa a otra, la cosa cambiaría. Después, lo que hay que terminar de entender es que cuando se contrata un militante para un cargo público, eso es gasto público y eso es inflación. ¿Dolarizar? Si vos tenés tu economía dolarizada, pero no tenés Estado de Derecho, no tenés seguridad jurídica, no te reformás tu ley laboral, si no le sacás el peso de los impuestos sobre la cabeza de la pyme, si seguís administrando lo público como si fuera propio y seguís teniendo déficit fiscal, vas a seguir siendo un país pobre y no vas a resolver nada. Vos acá lo que necesitas no es cambiar la moneda, lo que necesitas es ser un país creíble para que el argentino vuelva a ahorrar en su moneda, vuelva a invertir en la Argentina, que el mundo empiece a invertir en Argentina. Vos podés tener dolarizado. Supongamos que logremos que con la dolarización quede todo como está. Cambiás tus pesos por los dólares. La Argentina sigue siendo pobre. La Argentina tiene una enorme oportunidad porque es un país que todavía está virgen. En San Juan hace muy poco. Tiene
las mismas montañas que Mendoza, pero no tiene una sola silla para que la gente pueda esquiar. Tiene los mismos vinos que Mendoza, pero no los explota. Tiene los mejores aceites de oliva del mundo, tiene los mejores pitachos del mundo, tiene el mismo cobre que tiene Chile. En Chile el ingreso del 25% de su producto bruto son las minas de cobre. En Argentina tenemos las mismas minas y no las explotamos. Somos un país virgen. Tenemos que ponerlo a trabajar y ponerlo a producir y rentabilizarlo para los argentinos. Casi era la última pregunta y la has contestado, me parece. Es esta de si sos optimista o no en relación a lo que ves de nuestra Argentina. Con ese enorme potencial uno diría, claro que sí. Ahora, por otro lado, estás en ese barro que parecería de manera suicida permanentemente llevarnos al fracaso. ¿Estaremos en condiciones en algún momento de decir las cosas como son y que el que fracasa dé un paso al costado, o endémicamente seguiremos en el más de lo mismo que ya hace décadas viene demostrando el fracaso? La política tiene sus conveniencias, la política se alimenta de la necesidad. Hay una anécdota que a mí siempre me va a quedar, cuando yo estaba arrancando en política, llovía, estaba en una esquina, me encuentro con diputado y le digo, ¿viste? ¿Cómo le va, diputado? ¿Todo bien? Sí, me dice, qué lío, todo, es tremendo. Me dice, pero por suerte, tanto lío, así tenemos nuestro trabajo. Esa es la concepción de la política. Por suerte hay lío, así la gente depende de la política. Pero está pasando algo, Miguel. La gente se está dando cuenta y está pidiendo otra cosa. Hay algo que la política no puede, que es con la demanda social. Cuando la sociedad se empieza a movilizar y empieza a pedir otra cosa, cuando la sociedad empieza a entender que el camino va por otro lado, la política se irá adaptando. Fíjate cómo de a poquito todos los políticos van a ir volcando sus discursos hacia las ideas de la libertad, hacia la reivindicación del sector privado, hacia el esfuerzo, hacia el mérito, hacia el desarrollo productivo de un país. ¿Y eso qué quiere decir? Que los argentinos de a poquitito nos estamos empezando a despertar. Y eso es señal de que hay una enorme oportunidad para la Argentina. Señores, hemos dedicado casi una hora con Roberto García Moritán a hablar de lo que usted habla tantas veces en un café. En este caso lo hace él, que está en el barro de la política y en el barro de la gente que está marginada cada vez más, y en este barro cultural que tenemos, del cual tenemos que buscar salir, pero para eso hay que decir las cosas con la claridad y con la honestidad intelectual que se requieren, porque, como también hemos dicho, desgraciadamente la política de la Argentina no es parte del problema, sino que es el problema en un país tan rico. El talento de esa política que ha llevado a la Argentina a este fracaso y a esta realidad para tantos espantosa de no saber cómo llegar a final de mes en un país que no tendría por qué estar así, sino que recuerden, fuimos una de las grandes potencias del mundo y no pasó aquí una primera o segunda guerra mundial. Hemos sido nosotros los artífices de esa guerra. Hasta el año 1947 estuvimos entre los 15 países más ricos del mundo, hasta el año 47. En 1895, 1896 éramos el país más rico del mundo. Talento argentino será el desafío de todos, porque los políticos necesitan que nosotros, aquellos que vamos a ejercer el voto, no solamente votemos, sino más que esto, ser ciudadano no es solo ir una vez cuando nos convocan a votar, sino tener una actitud de alerta y de atención y de honestidad que necesita la Argentina para salir de esta realidad. Gracias, Roberto, por esta visita. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme. Señores, 10:26, un poco de música, charlo con Dani Salzo en unos minutitos, me tomé un poquito más de tiempo, pero valía la pena. Les dije, político atípico, hay algunos, y sería muy importante, más allá de lo que usted vote, mire, si logramos salir del cambalache y decir lo que está bien y lo que está mal, y no caer en los relativismos que son tan habituales en nuestra cultura del acomodarnos, seguramente las cosas van a estar mejor.